Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer en la ciudad de Lynn, Massachusetts. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Le hemos llamado a esta materia los libros del libro. Cada uno de los 66 libros que constituyen la Biblia, pues las estamos estudiando uno a uno para que a la hora de leer la palabra de Dios usted tenga un panorama general, sepa algunos detalles del contexto a tener en cuenta, la cronología histórica y varias otras cosas más que son importantes a la hora de entender mejor ese pasaje bíblico. Para nosotros estudiar la palabra de Dios es un objetivo prioritario que tenemos en nuestra vida, en nuestra semana, en la iglesia, porque a través de la palabra de Dios crecemos. Por la palabra de Dios nosotros encontramos cada día más al Señor, lo descubrimos más a Dios, sabemos cómo es Él y lo que nosotros somos dentro de ese plan eterno, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y ahí nos involucra a cada uno de nosotros. Fíjese cómo hay que leer y estudiar la palabra de Dios. Proverbios 30, 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, ya tenemos toda la palabra de Dios suficiente para nuestras vidas como para estar añadiendo cosas que no corresponden a lo que Dios ha establecido. Así que vamos a la palabra de Dios, nos ajustamos a lo que dice ella y de esa manera vamos a crecer. También es cierto que hay que leer con cuidado e interpretar correctamente la palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma, hay mucha figura retórica, literaria, que hay que descubrir y en la misma Biblia pues aparecen los significados, los tipos, antitipos y demás que uno tiene que reconocer a la hora de estudiarlo. Lo mismo con la profecía. La profecía, como lo estamos estudiando últimamente en estos libros, es que tienen referencias que muchas veces son referencias para ese mismo contexto, ¿no? Esa misma profecía se cumple a los pocos años que se había dicho, pero encontramos que hay otras profecías que tienen doble referencia porque se aplican al nacimiento de la iglesia, a la venida de Cristo por primera vez, y una tercera referencia a la venida de Cristo por segunda vez, ¿no? Lo que va a ser el reinado de Cristo, cómo el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra, y todo eso hay que considerarlo dentro de lo que es esa escritura profética. Por eso es importante tener en cuenta esos hilos conductores, entender el propósito de cada uno de los libros, por qué Dios nos dejó ese libro de la Biblia y cómo poder aprovecharlo mejor. Así que estamos aquí estudiando la palabra del Señor y vamos a ver hoy los últimos dos libros del Antiguo Testamento que corresponden a los profetas menores y son los libros de Zacarías y Malaquías. Zacarías y Malaquías están bien conectados con el resto de la escritura. Cada uno de los libros de la Biblia está conectado con otros, es así, porque la suma de la palabra, la suma de tu palabra es la verdad, dice el Salmo 119. Así que vamos a encontrar que Zacarías tiene profecías que se cumplieron en la época de Cristo, tiene profecías que también aplican a la iglesia, tiene profecías que también han sido descritas en el libro de Hebreos y tiene profecías que van a ser para el tiempo final. Lo mismo pasa con Malaquías. Malaquías también profetizó acerca de la venida de Juan el Bautista, de Cristo y de los últimos tiempos, y podemos llenar de flechas este tablero para poder hacer esas conexiones que tiene cada uno de los libros de la Biblia. Así que no se pierda lo que vamos a estar viendo hoy acerca de los libros proféticos a tener en cuenta, ¿no? Libros proféticos, decimos que hemos estudiado ya los profetas mayores y los menores, que tiene que ver con menor cantidad de escrito, ¿no? Los capítulos no son tan extensos, el libro no es tan extenso como los libros de los profetas mayores. Sin embargo, es palabra de Dios y es tan importante como los demás libros de la Biblia. Y vamos a notar que cada uno de estos profetas siempre tiene conexión con el futuro, conexión con lo que Dios va a hacer, no solo en Israel, sino con su pueblo, ¿no? Incluyendo a la iglesia del Señor. Así que toda esta profecía es tan práctica, actual para nosotros, que debemos tenerla bien en cuenta y bien presente. Últimos dos libros
del Antiguo Testamento que vamos a estudiar, Zacarías y Malaquías, corresponden a lo que se llaman los profetas menores post-cautiverio, lo que empezaron a profetizar y dar palabra de Dios después que Israel vuelve del cautiverio. A ver si usted recuerda un poco la historia, porque es necesario recordarla, ¿no? En el año 586 a.C., Jerusalén fue tomada, permitido por Dios como un castigo, como juicio por tanto pecado sin arrepentimiento. Jerusalén es tomada y llevado cautivo hasta Babilonia. Allí estuvieron por 70 años. Esto de ser tomados de aquí y ser llevados para allí, hablamos de cautiverio, ¿no? Fueron cautivos hasta Babilonia, pero 70 años después, 70 años, ¿no? 70 años después, aparece entonces el regreso desde Susa, desde Babilonia, regresan hacia Jerusalén otra vez. Así que después de 70 años, Dios lo había profetizado con Jeremías, se cumplen esos 70 años y vuelven a reedificar otra vez a Jerusalén. Así que este regreso, ¿no? Estos regresos, hubo 3, que era importante recordarlo. No fue una sola vez que volvieron, sino en 3 etapas diferentes, con diferentes años en cada uno de ellos. Aquí tenemos los 3. El primero fue con Zorobabel, que fue para reconstruir el templo. Ciro, un rey persa, se levanta ahí, que Dios lo había permitido, y él entonces decreta que puedan volver a Jerusalén a construir o reconstruir el templo y la ciudad. Después viene Esdras en un segundo grupo para enseñar la ley de Dios, para enseñar la palabra, cómo vivir, cómo ajustar cívicamente y de manera religiosa al pueblo. Y el tercer grupo vino con Nehemías para reconstruir los muros, la plaza, edificar mejor la ciudad. Así que aquí tenemos los 3 grupos diferentes en diferentes posiciones bíblicas, y después entonces la repoblación de la ciudad santa con un pueblo santo. Y entonces decimos que acá lo vamos a tener a Zacarías. Zacarías viene con Zorobabel, pero Malaquías está aquí abajo. Malaquías no es que pertenece a un grupo que haya venido de ellos, tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos, pero sí que profetizó después de este tiempo, ¿no? Así que aquí podemos identificar los distintos momentos históricos que hubo entre los 2 profetas. Así que estos profetas fueron mensajeros de Dios en ese periodo llamado restauración de Jerusalén, del templo. Y bueno, por un lado Ageo, que ya lo estudiamos junto con Zacarías, ellos entonces iban a inspirar a los judíos para que puedan terminar de edificar el templo, porque había sido interrumpido, ¿no? Empezaron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, luego los enemigos se opusieron y dejaron de trabajar hasta que Dios levanta otra vez ese espíritu de trabajo. Entonces Zorobabel dice, vamos a trabajar, y se ponen a trabajar, y ahí es cuando justamente terminan la reconstrucción del templo y sus alrededores. Así que bueno, el mensaje de Malaquías va a ser diferente, porque Malaquías habla acerca del pecado que había ya en el pueblo, ¿no? Ya había apostasía, ya no habían pasado demasiados años, pero ya ese avivamiento inicial, ya esa santidad empezó a decaer, y era necesario mandar un profeta más para recordarles que tenían que volverse a Dios y que no podían dejar de buscar a Dios como Dios lo había dicho en su palabra. Así que Zacarías, hablamos de este profeta. Zacarías ha nacido en Babilonia, ha venido en el primer grupo con Zorobabel, con Ageo, vinieron juntos, y este hombre era sacerdote y profeta. Así lo dicen los versículos que mencionan al profeta Zacarías. ¿Qué es lo que va a profetizar Zacarías? Pues bueno, es esperanza, ¿no? Eso que siempre Dios trae después de que ha venido un momento de disciplina, un momento de juicio. Siempre Dios trae esperanza para saber que hay reconstrucción, hay restauración cuando uno busca a Dios de veras, de corazón.
Algunos le han llamado también a Zacarías el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque tiene tanto pasaje profético. De hecho, cuando estudiamos escatología, Apocalipsis, siempre hay que hacer conexiones con algunos pasajes bíblicos de Zacarías, o con varios de ellos, porque son paralelos a muchos mensajes proféticos del último tiempo que también están en Apocalipsis. Muy bien, así que Zacarías lo ubicamos en Judá. Recuerde que aquí tenemos, ¿no?, los reyes de Judá hasta Sedequías, y luego de esto entonces vino el exilio, los 70 años, y después vuelven de esos 70 años, y aquí lo tenemos a Zacarías, ¿no? Zacarías entonces es parte de la reconstrucción del templo, que la tenemos aquí por su profecía, ¿no? Y estamos hablando de esos tiempos donde ya estaba este gobernador Zorobabel, que había venido desde Babilonia junto con ellos para poder entonces reconstruir el templo. Así que aquí es donde tenemos, históricamente hablando, al libro de Zacarías. Zorobabel, aquí, en esta zona, entonces decimos, en ese grupo es que ha venido entonces justamente Zacarías con el grupo de Zorobabel. Había que darle esperanza al remanente, y hay un versículo que es tan importante porque se cumple en la venida de Cristo, la primera venida, y está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Recuerda cuándo se cumplió ese pasaje? Justamente en la entrada triunfal de Jerusalén, una semana antes que Jesús fuera crucificado. Ahí estaba entrando el rey, profetizado exactamente como los decía Zacarías 9:9. La verdad que los religiosos que estudiaban todo este pasaje, de hecho algunos hasta lo sabían de memoria, tenían que haber reaccionado de una manera muy superior a la entrada de Jesús en Jerusalén, porque se estaba cumpliendo justamente lo que dice Zacarías, ¿no?, que iba a venir montado en un pollino. Así que bueno, Zacarías, contemporáneo de Ageo, en ese primer retorno, va a estar profetizando entonces un mensaje que apoya al de Ageo. ¿Recuerda usted lo que hemos estudiado acerca de Ageo? Bueno, Zacarías entonces también va a estar motivando al pueblo a volverse a la construcción del templo, porque se habían ubicado más o preocupado más por sus casas, sus propias comodidades, que por el templo de Dios, que para eso habían venido. Ciro les dio permiso para venir, ¿no? Les dio ese decreto para que vengan a Jerusalén a reedificar el templo, no a sus propias casas. Eso era secundario. Entonces, bueno, al quitar esa prioridad, ahí se levanta, como habíamos dicho, Ageo, y ahora también Zacarías para hablar acerca de esta motivación a buscar a Dios. Así que, como decíamos, Zacarías fue sacerdote, fue profeta. Dice allí unos versículos en Zacarías, también lo dice Nehemías 12:4, que era hijo de Berequías, hijo de Ido, que era un profeta, y además era de la familia de Aarón, así que pertenecía a los sacerdotes. Tenía autoridad de Dios, y también el pueblo lo reconocía con autoridad porque era de la línea de Aarón. Así que desde el tiempo de Zacarías y Ageo, ahí vemos cómo el sacerdocio empezó a tomar una preponderancia en el liderazgo de la nación. Fíjese, la historia del pueblo de Israel la podemos dividir en tres partes. Desde Moisés hasta Samuel fue Israel dirigido por los jueces, ¿no? Samuel fue el último juez que ungió a Saúl y después a David. Así que a partir de Saúl hasta Sedequías, Israel estaba bajo el liderazgo de los reyes. Después de la caída entonces de Sedequías y que fueron transportados a Babilonia y vuelven, aquí entonces pasa ese liderazgo a los sacerdotes, desde el sacerdote Josué, que era de la época de Zacarías, hasta el año 70 después de Cristo, que ya es destruida Jerusalén por los romanos. Siempre el liderazgo preponderante era de los sacerdotes. El sumo sacerdote tenía mucha implicancia en el pueblo, ¿no? Y eso también, inclusive hasta Roma lo sabía, por eso dejaban que también en Israel haya influencia del sacerdote dentro de lo que era la política, ¿no? Así que aquí tenemos entonces a Zacarías profetizando
también de la venida de Cristo, del Mesías que iba a venir. Hay tantos pasajes que hablan acerca de la revelación, de la instauración del reino también del Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente que no dice Jesucristo, dice Mesías, dice el renuevo, ¿no? Usa otras palabras, pero hablando que iba a venir el Mesías. Hay muchas profecías de Cristo que se cumplieron en la primera venida de Cristo y algunas se van a cumplir en la segunda venida. A ver, ¿hay algún cuadro aquí que nos pueda recordar? Zacarías llama a el Mesías siervo, y fíjese que eso también se cumple en Mateo. Se habla de el renuevo, también Lucas usa esa expresión. Se habla de que iba a ser un rey sacerdote, y eso está avalado por Hebreos. También se dice que este rey iba a ser humilde, y así lo vemos en la vida de Cristo siempre, ¿no? Se cumple también en Mateo, que iba a ser traicionado, y eso lo vemos en Mateo, ¿no? Traicionado por Judas. Dice Zacarías que sus manos iban a ser horadadas. Y justamente Juan nos dice que las manos estaban horadadas por los clavos, lo mismo que los pies. También dice que el pastor iba a ser herido. Mateo usa ese pasaje para hablar de Cristo. Y también su segunda venida, que está en Zacarías capítulo 14, pues no tenga duda que se va a cumplir. Estamos esperando que en cualquier momento el Señor nos lleve para después volver con Él y establecer ese reino milenial con el Señor. Qué delicia será eso. La verdad es que es una esperanza que siempre nos renueva a estar mirando con una visión de eternidad. Si tuviéramos que poner un pasaje central o una frase central de todo el libro, es la que se encuentra en Zacarías capítulo 1, versículo 14. Dios dice, celé con gran celo a Jerusalén. Claro, Jerusalén era propiedad de Dios. Por lo tanto, él podía ser celoso porque le pertenecía. Jerusalén era de él. Y de pronto los líderes de Jerusalén y la gente de Jerusalén pues empezó a vivir su propia vida buscando en la idolatría, apartándose de los caminos de Dios, rechazando su palabra y a sus profetas. Entonces ese celo de Dios que también se ve en Cristo, ¿no? El celo de tu casa me consume. Pues esto mismo se expresa aquí en Zacarías porque era el cuidado de parte de Dios para el templo, para el lugar donde el Señor habitaba allí, ¿no? Por eso llegó un momento en que dice Dios ya no lo pudo sufrir más. Y llegó un momento que le permitió a los babilonios que arrasaran con todo y se llevaran ese templo porque era más de perdición que de bendición, porque la gente adoraba a ídolos y solamente por hipocresía iba a ese lugar. Entonces fue que Dios decidió terminar por 70 años con ese templo. Sin embargo, después hay una promesa de restauración. De hecho, se cumplió, ¿no? Le hemos visto hasta aquí y entonces en otros pasajes también se va a seguir hablando de esto. Bueno, al libro de Zacarías lo podemos dividir en 3 partes, desde el capítulo 1 al 6, hablando de visiones nocturnas, 4 mensajes del 7 al 8 y cargas proféticas específicas que Dios le da a Zacarías en los siguientes capítulos. Muy bien, usted va a capítulo 1, ¿no? Y va a encontrarse con ese llamamiento a volver a Jehová. Ese llamamiento a, fíjense que no están bien, no, las cosas no están haciéndolas de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, tienen que volverse a Él. Siempre hay un llamado de Dios al arrepentimiento, a la restauración. Así es donde el Señor lo presenta. Simbólicamente habla de un jinete en el caballo rojo. No lo confundan con los jinetes de Apocalipsis, porque esto tiene algo que ver solamente con Zacarías, ¿no? Y habla a este Dios celoso en Jerusalén que iba a traer un juicio, que iba a caer sobre las naciones, que esas naciones que abusaron del castigo sobre Jerusalén. Entonces también Dios iba a traer disciplina a estos países también que habían actuado de esa manera contra Jerusalén. Vas a capítulo 1, versículo 18, vas a encontrarte con la frase o la expresión que dice los 4 cuernos. Siempre en sentido profético, un cuerno tiene que ver con poder, con autoridad y sobre todo con algún imperio o alguna nación que tiene, o un rey que tiene ese poder. En este caso se habla de los 4 cuernos que esparcieron a Israel durante la parte de la historia que había hasta aquí, ¿no? Y esos 4 eran Egipto, era Siria, era Babilonia y los medos persas. Así que contra ellos también iba a haber juicio y disciplina por lo que habían hecho contra Israel. Luego, capítulo 1, 20 y 21, vas a encontrarte con 4 carpinteros. También es simbólico. Tiene que ver entonces con 4 juicios que iba a traer Dios sobre estas mismas naciones,
¿no? Para traer esa justicia de Dios sobre ellos. Luego el capítulo 2, del 1 al 13, hay una expresión de un hombre con un cordel para medir, ¿no? Que están tratando de medir a Jerusalén, pero está diciendo Dios, mira, Jerusalén va a crecer tanto que ya ni siquiera medida va a poder haber, porque Dios va a proteger a la nación, Dios va a cuidar a Jerusalén y va a ser otra vez llena de personas que van a adorar a Dios, ¿no? Así que tiene que ver con una profecía de restauración. También se habla del sumo sacerdote Josué. Literalmente en ese momento Josué era el sumo sacerdote, descendencia de Aarón, que estaba allí en el templo para ofrecer la alabanza, la adoración, el incienso y demás, ¿no es cierto? Así que en la visión que ve Zacarías lo ve con, al sumo sacerdote que tenía vestiduras viles y necesitaba ser purificado. Como lo es entonces purificado Josué, también era una referencia para el pueblo. Dios iba a purificar a la nación para que otra vez sea el instrumento de Dios para traer alabanza a su nombre. También se va a hablar el candelero de oro y los 2 olivos, son símbolos también que se habla acerca de cómo Dios iba a reedificar el templo y que iba a haber también 2 personas que, como Josué y Zorobabel, que iban a dirigir toda esta restauración. Hay un pasaje ahí que no te lo puedes saltear, que es capítulo 4, versículo 6, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremendo ese pasaje, nos ha animado tanto. Yo desde que tengo uso de razón hemos escuchado ese pasaje y nos ha movido por el Espíritu Santo a saber que no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que podemos hacer las cosas y que Dios nos guía siempre para hacer su voluntad. Vas al capítulo 5, te vas a encontrar con una figura literaria, simbólica de un rollo volante, ¿no? Y el rollo tiene que ver con la palabra de Dios que trae juicio, ¿no? Ya dijo Dios que iba a pasar cuando uno no le busca. Entonces ese juicio iba a venir sobre la tierra. Y luego se habla de, simbólicamente también, de una mujer en una efa. Una efa era como un gran tazón que tenía una medida exacta, ¿no? Entonces, cuando se llenaba esto, sabía que esa era la medida, ¿no? Y entonces cuando se vendían las cosas, se comerciaban con esa medida, ¿no? Ok, te vendo 2 efas de trigo. Ok, tú me vendes 2 efas de aceite, por ejemplo. Entonces, bueno, esa medida, entonces, es como que Dios habla aquí que ese comercio y todo esto iba a estar corrompido. Y todo esto iba a ir a Babilonia. Babilonia siempre ha sido la ciudad corrompida, la del pecado, la del inicio de la religión fuera de Dios. Así que bueno, todo esto también, fíjese que eso lo profetiza Apocalipsis, capítulo 17 y 18, con la caída de Babilonia, del imperio comercial, ¿no? de la Babilonia religiosa también. Así que todo esto tiene una referencia también en Apocalipsis. Pero aquí está hablando de esto, ¿no? De que Dios iba a traer también el castigo sobre la maldad, sobre el comercio fuera de Dios. Vas a encontrar también otra expresión simbólica de los 4 carros que ilustran los juicios de Dios sobre estas naciones. Y al final del capítulo 6 vas a encontrar esa coronación simbólica de Josué que habla en sentido profético de la segunda venida de Cristo, cómo el Señor coronará a su pueblo al final de los tiempos, ¿no? Y ahí el Señor va a reinar junto con su iglesia, junto con su pueblo Israel también, lo que será esta tierra por 1000 años en lo que se llama el milenio en Apocalipsis. Bueno, así que aquí recuerden, celé con gran celo a Jerusalén y yo me he vuelto contra Jerusalén. Habla capítulo 1, 14 al 16, porque había que purificar la ciudad de Jerusalén. Muy bien, en segundo lugar, dice 4 mensajes, y estos 4 mensajes los vas a encontrar entre el 7 y el 8, que tiene que ver todo con el mensaje central, ¿no? El propósito de Dios para Jerusalén no va a cambiar. Dios ya dijo cómo iban a hacer las cosas, que iba a pasar por un momento de prueba y tribulación, iba a ser destruida, pero después de 70 años iba a ser reconstruida otra vez, porque iba a haber arrepentimiento, ¿no? Así que estos mensajes, bueno, hablan mucho al corazón, y que si vamos a alabar a Dios tenemos que alabarlo de corazón, ¿no? Como
Dios lo demanda. Y por último, del capítulo 9 al 14, vamos a encontrar profecías específicas, cargas proféticas le llamamos también, y la primera de ellas, el capítulo 9 al 11, está manifestando la primera venida de Cristo. Habla de cómo el rey, el Mesías, iba a aparecer, ¿no?, en un pollino, llegando a Jerusalén. Y luego, al final, el capítulo 9 del versículo 10 al 17 también habla de la segunda venida de Cristo, ¿no? Así que es una manifestación de esa profética de la vida de Cristo, tanto de la primera como de la segunda venida. Presta atención a cada uno de esos detalles, porque es maravilloso cómo después se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no? El capítulo 10, bueno, vas a tener una ilustración del pueblo esparcido, que después al final es restaurado en su tierra, y el capítulo 11 habla de la primera venida de Cristo, el rechazo de Cristo, cómo inclusive Israel lo iba a rechazar, ¿no es cierto? Ahí está el futuro del pueblo de Israel. Cuando habla de los pastores inútiles, mira, algunos son tentados a hablar de los pastores actuales, ¿no? Están enojados con algún pastor, entonces hablan de este pasaje, los pastores inútiles, pero realmente Dios está hablando de los líderes de Israel, que son los pastores inútiles de su rebaño, ¿no?, de Israel. Recuerda que todo este pasaje estamos hablando de Israel. Así que Él está en contra de los reyes, ¿no? Por eso trae juicio y castigo sobre Jerusalén, porque no habían guiado al pueblo de Dios para poder llevarlo de acuerdo a su palabra. La segunda profecía, que realmente es todo una sola profecía, el capítulo 12, 13 y 14. Tienes que leerlo con detalle, despacito, ¿no? Tómate un té, un buen café, porque ahí tiene tanto para compartir que tienes que leerlo y meditarlo versículo por versículo, porque habla acerca del retorno de Cristo, habla acerca de cómo el Señor va a volver otra vez, ¿no? Y aquí vas a encontrar desde el capítulo 12 en adelante que Jerusalén iba a ser sitiada. Eso también dice Apocalipsis, ¿no?, que va a ser rodeada de muchas naciones. También está la batalla de Armagedón, ahí donde el anticristo se va a levantar contra Israel y luego contra el Señor viniendo en las nubes. Después, cómo el Señor iba a traer gracia y revelación a Israel y se va a encontrar con el pueblo de Israel, a tal punto que los israelitas van a mirar sus manos, su costado, sus pies, creyendo que es la primera vez que viene el Mesías. Y ahí, cuando lo ven, dice que va a haber gran llanto sobre Israel. Fíjese, capítulo 12, versículo 10, versículo 11, 12, habla del lamento que va a haber en Israel por reconocer ahora sí al Mesías que ha venido a rescatarnos, ¿no? Y a partir de ahí es como todo Israel es salvo. Eso dice Romanos capítulo 11, ¿no?, en los últimos versículos. Todo Israel será salvo, todo Israel de ese momento, ¿no?, porque van a ver a Cristo viniendo a buscarlo. Así que tremendo todo lo que dice la palabra del Señor y las profecías que se han cumplido, ¿no? Dice capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Qué impactante ese versículo, ¿no? Si hablando de que si a Jesús le iban a preguntar acerca de las heridas que él tuviera en sus manos, y él dice: bueno, fui herido en la casa de mis amigos, es como que el perdón está al 100%, ¿no? El Señor ha perdonado, inclusive hasta los llama amigos a aquellos que de alguna manera lo habían traicionado, ¿no? Después habla acerca de cómo pasará Israel por prueba de juicio. El 14 habla de Armagedón, hablando de una manera muy descriptiva todo lo que iba a suceder en ese monte, y también la segunda venida de Cristo. Aquí es donde se nos dice que el Señor, Jehová, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, es decir, la Trinidad va a estar gobernando aquí, ¿no? Y dice: toda la tierra volverá a su llanura. También dice que el Señor va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, 14:4. Significa entonces, en la venida del Señor, Él pone los pies sobre el monte de los olivos, que se parte en dos, y ahí va a buscar a los judíos para que sean salvos. Y al final entonces vas a encontrar que todo Israel va a estar buscando a Dios y será capital del imperio de Cristo, ¿no? Hasta los caballos, dice, van a tener unas campanitas que dicen: santidad a Jehová. Al final de todo, la santidad iba a estar en todos los aspectos de la nación. Qué tremendo lo que Dios tiene pensado para su pueblo, ¿no?
recuerda cómo el Señor ha cumplido ya la profecía, ¿no? Porque este que dice, alégrate, da voces de júbilo, Jerusalén, que tu rey vendrá a ti, justo, salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, que se cumplió con la primera venida de Cristo. Si esto se cumplió, se va a cumplir lo que dice de la segunda venida también. Así que preparémonos, estemos listos, porque en cualquier momento nos vamos con Él. Y ahí el Señor entonces va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. El segundo libro que vamos a ver es el libro de Malaquías, otro de los profetas menores. Y estamos hablando de Malaquías ya casi 100 años después de la venida de los israelitas ya hacia Jerusalén. Fíjense que aquí está Zacarías y en Malaquías lo ubicamos aquí abajo, ya al final, aquí, ¿no? Después de Nehemías, es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Malaquías entonces predica aquí en el tiempo, entonces, ya después que Nehemías ha levantado el muro, así que son bastante años después de este evento. Y bueno, él empieza a profetizar para evaluar todo lo que está haciendo Judá y asegurarse de que Dios sea la prioridad en sus vidas. Porque después de tanto tiempo ya han venido otras generaciones que a lo mejor no vieron la reconstrucción y la vuelta, sino que han nacido allí y se estaban ya olvidando de Dios. Entonces Malaquías tiene que hacer ajustes, ¿no? Bueno, es profético en este sentido para que ellos puedan hacer ajustes. Aún así, aunque hay una denuncia contra el pecado y la falta de excelencia para darle a Dios en los sacrificios, la santidad y tantas otras cosas, aún así también aquí Dios da una profecía de restauración, una profecía también de tiempos finales, que el Señor va a venir y el Señor traerá reino de justicia, ¿no? Capítulo 4, que justamente es eso que se habla aquí en Zacarías, ¿no? Capítulo 4, versículo 2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, este es Jesucristo, y en sus alas traerá salvación. Saldréis, saltaréis como becerros de la manada del gozo, ¿no? Y de la alegría. Bueno, Malaquías, ese nombre en hebreo significa mi mensajero. ¿Qué nombre tan particular para un mensajero de Dios, ¿no? Mi mensajero estaba dando estas profecías. Así que después de Nehemías entonces empieza a predicar contra esa condición de los judíos tan deplorable. Así que bueno, era el puente, él termina siendo el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque a partir de la última profecía, ¿no? Del capítulo 4 hasta Mateo pasaron 400 años de silencio profético hasta que aparece el ángel avisándole a Zacarías que iba a nacer Juan el Bautista. Esta declaración está aquí en Malaquías. Malaquías dice que iba a venir Juan el Bautista, no con ese nombre, sino en el sentido profético como si fuera Elías, ¿no? Como que Elías iba a volver otra vez. Jesús también dice, ¿no? Cuando él estaba predicando, he aquí Elías ya vino y hicieron con él lo que quisieron, hablando de Juan el Bautista que lo había terminado decapitando, ¿no? Herodes. Así que tiene que ver con esto también. Muy bien, el mensaje central, he aquí que viene, capítulo 3, versículo 1, dice eso Malaquías. He aquí que viene, prepárense, ¿no? Viene juicio, viene Dios, viene Cristo, así que está la expectativa puesta en lo que Dios hará a través del Mesías. Podemos dividir al libro en tres partes. El amor de Dios afirmado. Dios dice que los ama. Después el amor de Dios despreciado por el pueblo. Qué triste esa parte. Pero por último el amor de Dios demostrado nos habla de cómo el Señor le muestra al pueblo de Israel cuánto le ama. Usted comienza leyendo capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 5 y la expresión de Dios es esta: yo os he amado, dice Jehová. Sin embargo, parece que los israelitas no lo quisieron aceptar, ¿no? Prefirieron otras cosas antes que el amor del Señor y hacen algunas preguntas que son preguntas indiferentes ante el Señor, como que no tienen mucha importancia, ¿no? ¿Y yo qué hice? ¿No? Cuando uno dice, ¿yo qué hice? ¿Yo qué te hice? Porque esas expresiones hablan de como que yo no tengo nada que ver, esto es tu problema, ¿no? Eso es lo que parece. Así que bueno, fíjese algunas preguntas que aparecen en Malaquías que hace el pueblo, ¿no? Dice,
¿En qué nos amaste? Le dice el pueblo de Israel a Dios. ¿Y cómo es que nos amaste? ¿Dónde? ¿Cómo nos amaste? Y en serio, hasta aquí en la historia misma decía cómo Dios lo había amado diariamente al pueblo de Israel. Entonces esa expresión habla de una frialdad total, ¿no? Como que no hay importancia en relación a Dios. Segundo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En serio lo hemos menospreciado? Y era evidente por lo que Dios dice ahí, ¿no? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Esas frases, ¿no?, muestran la frialdad que hay en el pueblo cuando Malaquías está predicando, ¿no? Así que ese amor, entonces, con estas preguntas empieza a ser despreciado el amor, ¿no? Capítulo 1, ¿no? Ahí estamos, capítulo 1, versículo 6 en adelante, ¿no? El amor de Dios se nota ahí despreciados por los profetas, por los sacerdotes, ¿no? La gente había robado de lo mejor de la ofrenda y estaba dándole ovejas cojas, enfermas. Ellos no daban excelencia a Dios. Y Dios se enoja, ¿no? Y Dios le dice con toda justicia y verdad, ¿no? Pero claro, vayan ustedes a darle esta oveja a su príncipe. Dénselo a otro a ver si le va a gustar esa oveja. ¿Por qué me traen eso, no? Realmente ustedes no están demostrando amor con lo que están haciendo. Claro, uno lee capítulo 1 de Malaquías y nos habla hoy, actualmente, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas para Dios? ¿Cuál es nuestra motivación para servir a Dios? Fíjese que pueden ser muchas y muy negativas, pero Dios nos enfoca en Él, ¿no? Para que veamos que Él es el gran rey, dice así el capítulo 1, y merece lo mejor. Así que no podemos bajarnos de ahí. Lo mejor es para Dios y Él merece lo mejor de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro servicio, de nuestras palabras. Así es como el Señor merece lo mejor de nuestras vidas. El amor de Dios ha sido despreciado por el pueblo, le robaban a su hermano, había matrimonios mixtos, había inmoralidad, no eran sinceros delante de Dios, lo tentaban a Dios, dice que le robaban a Dios, ¿no?, en sus diezmos y ofrendas, y hablaban contra el Señor, cosas que no edificaban. Y la verdad es que todo eso hacía que ese amor de Dios era despreciado. Frente a esa realidad se levanta otra vez el Señor, ¿no?, y nos habla de una demostración de amor. Dios mismo dice, ¿no?, cómo Él ama, aún a pesar de esa situación de frialdad del pueblo, ¿no? Claro, el amor de Dios ha sido tan grande, como dice Juan 3:16, que ha mandado a su Hijo unigénito, ¿no? Pero bueno, aquí Malaquías nos dice que iba a mandar, ¿no?, que Dios iba a enviar, ¿no? A ver si lo decimos, capítulo 3, dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Así que Dios mismo está hablando. Obviamente aquí está hablando Jesús, no preencarnado, porque está diciendo: en mi mensajero, Juan el Bautista, va a hablar delante de mí. Y es Jehová el que habla, pero en la práctica, en el Nuevo Testamento, ya lo tenemos a Jesús hablando aquí, ¿no? Por eso creemos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres personas en un solo Dios, ¿no? Aquí esta manifestación entonces de Jesucristo, anunciado el mensajero que iba a proclamar esta venida, y bueno, Mateo 11:10 habla también justamente de esto, ¿no? Ahora, la segunda venida iba a ser introducida por Elías, el profeta, dice así, ¿no? También entonces Jesús dice que Elías ya vino, pero aún así, si usted va a Apocalipsis, se va a encontrar con que van a venir dos testigos y uno tiene toda la apariencia de Elías. No dice que es Elías, pero muchos de los teólogos asumen que podría ser Elías el que vuelva con otro más, tal vez Moisés o Enoc o algún otro, como dos testigos para predicar en los tiempos finales, ¿no? Entonces es como que Elías vuelve otra vez en escena, ¿no?, en estos juicios de Dios, y está profetizado aquí en Malaquías. Así que la venida de Juan el Bautista está profetizada en Malaquías. Y también el amor de Dios es demostrado aquí por recordar a los suyos, por recordar quiénes son sus hijos y cómo Dios los ama. Capítulo 3, 16, 17 dice esto, que sus hijos son preciosos para Él, ¿no? Dice: a los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, dice, serán para mí especial tesoro.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que está hablando de especial tesoro, los hijos, así es como Dios trata a su pueblo, a pesar de la indiferencia que había, ¿no? El amor de Dios va más allá de la indiferencia que tienen sus hijos. Hoy por hoy puede ser igual, hay cuántas personas indiferentes ante Dios y no Dios por eso los odia, no, Dios los ama y está atrás de ellos para que puedan alcanzar salvación. Por eso estamos en la iglesia predicando el mensaje de Cristo, porque es el amor de Dios que nos constriñe, dice Pablo, que nos moviliza para poder compartir con otros el mensaje del Señor. La verdad es que no es que Dios a nosotros nos paga por predicar el mensaje, no, lo hacemos por amor, lo hacemos por pasión, lo hacemos porque le pertenecemos al Señor y porque queremos que se cumpla ese plan de Dios donde Dios tiene un gran pueblo preparado para la eternidad, para adorarlo a Él y gozar por la eternidad con todo lo que el Señor ha preparado. Amén, muy bien. Así que bueno, el Antiguo Testamento termina con este pensamiento, que el Señor viene, así que preparémonos porque el Señor viene, ¿no? A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en su sala traerá salvación. Así termina diciendo, ¿no? ¿Y qué haremos nosotros? Saltaremos y saldremos como hacen los becerros en la manada, así de gozo y alegría por ese reinado de Cristo en nuestras vidas y en el mundo entero cuando venga a reinar. Por eso, fíjese que así termina el Antiguo Testamento y así termina el Nuevo Testamento también. El último capítulo de Apocalipsis dice, sí, ven Señor Jesús, el deseo de que Cristo venga a reinar, ahí, latente. Muy bien, amén. A ver, ¿cómo nos ha ido con el estudio de hoy? Vamos a hacer un repaso, a ver, verdaderos y falsos. Primero, Zacarías fue un profeta contemporáneo a Isaías. A ver si te acuerdas el cuadro de profetas y de reyes. Nos vamos a encontrar con que Isaías era en la época de Josías y por ese Usías, así que estamos hablando de muchísimos años antes, así que esto es falso. Zacarías tiene más profecías mesiánicas que los otros profetas menores. Esto sí es verdad, esto es cierto, porque hay mucha profecía mesiánica del reinado de Cristo, de cómo iba a venir el Señor, cómo lo iban a tratar también a Él, ¿no? Así que todo eso justamente está aquí, en Zacarías. Tercero, Zacarías profetiza la primera y segunda venida de Cristo. ¿O era solo la primera? ¿O solo la segunda? No, fueron las dos, muy bien. Fueron las dos, la primera y segunda venida de Cristo. Josué era el sumo sacerdote mientras profetizaba Malaquías. Ay, eso no es cierto, porque era cuando profetizaba Zacarías, ¿no? A la época de Malaquías el sumo sacerdote ya era otro, así que este es falso. Bueno, Malaquías profetizó antes de Esdras y Nehemías. ¿Antes? ¿Fue antes? ¿Te acuerdas el cuadro? Y era después, al final de todo, ¿no? Así que por eso esto es falso, porque fue después de Esdras y Nehemías. Sexto, Malaquías significa mi mensajero y es el último profeta del Antiguo Testamento. Si dijimos eso, exacto, ese era el nombre que tenía y el último profeta del Antiguo Testamento. 7. Malaquías profetizó la venida de Juan el Bautista. ¿No había profetizado la venida de Cristo? Ah, también la de Juan el Bautista. Ok, muy bien, esto es verdadero. 8. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio profético. Es cierto, ¿no? El último que profetizó fue justamente Malaquías y de ahí tenemos una hojita en blanco en nuestra Biblia, ¿no? Que dice Nuevo Testamento. Así que son 400 años, esa hojita representa 400 años para el comienzo que después venía, ¿no? Por Mateo, ¿no? Y el nacimiento. Primero nace entonces Juan el Bautista y después entonces nace el Señor Jesús. Así que todo eso ya lo tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, así que aquí nos quedamos, ¿no? El sol de justicia ya ha nacido en nuestros corazones. Espero que en el tuyo también. El sol de justicia ya ha nacido, pero va a ser una realidad política, social, económica, en todo sentido, cuando el Señor venga a reinar literalmente a esta tierra. Todos le verán. Así que el Señor viene y no viene solo, viene con sus ángeles y con su iglesia
a reinar por la eternidad. Tú tienes que estar ahí, no te puedes perder eso, ¿no? Y así que todo comienza cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él viene a vivir y a morar, reinar en nuestro corazón, y a partir de ahí esperamos esa venida maravillosa que en cualquier momento sucederá. Oramos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos profetas como Zacarías y Malaquías que nos hablan, nos exhortan a mantener encendido nuestro fuego de amor por ti, nuestra adoración hacia ti, pero también, Señor, esperando el cumplimiento de todo lo que tú has profetizado. Gracias, Señor. Confiamos en ti que tú vas a venir a reinar aquí literalmente a esta tierra por 1000 años y nosotros estaremos junto contigo, trabajando, Señor, para que ese reinado sea maravilloso aquí y luego nos espera una eternidad de gozo contigo. Señor, creemos en ese plan, creemos en esa profecía y te estamos esperando, por eso decimos, como también lo dice el Espíritu y la esposa, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, que sea una realidad pronta, Señor, y juntos estemos, Señor, allí ministrándote a ti, sirviéndote a ti por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.